Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Arrancaron las campañas y lo cierto es que el debate nacional ya no se centra realmente en las propuestas. Muchos piensan que lo importante es qué va a pasar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, si va a seguir, se va a cancelar. Otros opinan obviamente sobre el miedo que tienen los inversionistas internacionales de que llegue López Obrador y bueno, eche atrás las reformas educativa, energética y etcétera. Otros también piensan que toda la campaña va a girar en cuándo López Obrador va a cometer su primer gran error y por lo tanto va a empezar él mismo a autosabotearse y caer en las encuestas, lo cual se me hace una realmente cosa muy absurda, pero bueno, muchos realmente esperan esto, que Obrador la cajetee para que pueda subir Midi Anaya. Pero lo cierto es que es más sencillo lo que está sucediendo ahorita en las campañas, arrancando las campañas. Lo que está en debate es lo siguiente: ¿estás con López Obrador o no estás con López Obrador? Así de sencillo, así de simple y así de potente también, finalmente es el dilema principal de esta campaña. Y en ese sentido vale la pena hacer un paralelismo. Obrador sí se parece a Donald Trump, porque también Donald Trump en Estados Unidos, todo gira en torno a si estás con él o estás contra él. La gran mayoría de americanos, en particular en los grandes centros urbanos, como Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York, etcétera, pues están contra Donald Trump. Pero hay una gran mayoría de norteamericanos, ¿no? Los blanquitos que están en el medio oeste de Estados Unidos, bastante desperdigados, pero realmente Estados Unidos es un país muy grande, que sí están con Donald Trump. Y eso es lo que se debate ahorita en Estados Unidos. ¿Estás con él o estás contra él? Últimamente Donald Trump, entre todas sus locuras, ha empezado a ganar más popularidad. En ese sentido, está mejor Donald Trump que Enrique Peña Nieto. Pero todo gira en serio desde que arrancó la campaña, la precampaña presidencial en Estados Unidos, ahorita que es presidente, en torno al Donald Trump. Y aquí, en México, está sucediendo exactamente lo mismo. Desde que hace un año y medio más o menos llegó el primer gasolinazo y empezaron el tema de los saqueos, Obrador agarró esta figura que vamos a llamarle así, fascinación de México por Obrador. Es así lo que yo puedo decir. Hay una fascinación de México por lo que haga o deje de hacer. Estás con él y por lo tanto estás apoyándolo con todo, sabes que puede tener algunos errores, pero aún así se los perdonas. O estás contra él. Finalmente, aunque tenga buenas propuestas, tú sabes que finalmente va a acabar como un Nicolás Maduro y un Hugo Chávez. Aunque realmente suene sensato revisar los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, estás también obsesionado que eso no debe hacer, que finalmente las cosas deben seguir tal como están. Es eso. México vive una fascinación en torno a un personaje. Pueden decirle caudillo, pueden decirle mesías, pueden decirle demócrata, pueden ponerle como quieran, pero es la fascinación a un personaje y se llama Andrés Manuel López Obrador. Y estas campañas se trata sobre eso y que tenganlo claro. Se trata sobre lo que haga o deje de hacer Obrador. Si Obrador habla sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ese va a ser el tema de campaña. Ahí estamos todos metidos en eso. Incluso hay hasta análisis. Estaba viendo ahorita en algunos grupos de Twitter que tengo aquí en el Chapucero, la viabilidad de que realmente los aviones no puedan o no llegar y coexistir tanto las pistas de las bases aéreas de Santa Lucía como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en fin, etcétera. Estamos todos metidos en este rollo. Pero hace poco Obrador habló sobre el tema, por ejemplo, de las gasolinas y echar atrás la reforma energética y todos nos metimos en eso también. Antes de arrancar la campaña, Obrador subió algunos videos en donde estaba jugando béisbol, ¿no? Y todos empezaron a hablar en temas beisboleros, en el léxico beisbolero. Los adversarios también, claro, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y obviamente Margarita Zavala. Se me está olvidando su nombre. Pero en serio, Obrador marca la agenda nacional e incluso gubernamental, porque hasta el propio Peña Nieto se mete en esto. Hasta el propio Peña Nieto, ahorita que lanzó el tema Obrador del nuevo aeropuerto, está metido en eso. Y bueno, vemos como, por ejemplo, los otros candidatos quieren meter sus temas y realmente nadie los pela. Por ejemplo, hace poco, José Antonio Meade subió en Twitter que él quiere debatir por el tema del patrimonio.
Ok, no es una mala iniciativa. Obviamente hay un gran cinismo detrás porque José Antonio Meade es el único de los candidatos presidenciales que no ha revelado absolutamente nada de su patrimonio, pero bueno, pero nadie lo peló, si se dieron cuenta. Nadie peló a José Antonio Meade, no les interesó. Pero si Obrador sacara el mismo tweet, hiciera copy-paste y lo subiera, todos estaríamos metidos en el tema del inminente debate por el patrimonio de todos los candidatos. A nadie le interesa lo que haga Ricardo Anaya. A nadie le interesa lo que haga o diga José Antonio Meade. Y a todos nos interesa lo que diga, haga o no haga López Obrador. Esta fascinación por Andrés Manuel es insólita. Incluso mucho más que, por ejemplo, hace 6 años estaba Enrique Peña Nieto, que era una especie de rockstar, así lo llamaban. Pero no estaba tampoco esta fascinación por Peña Nieto. Obrador en ese momento era una estrella ascendente, hace 6 años, me acuerdo, cuando surgió el tema del Yo Soy 132, cuando surgió el tema de la FIL, ¿se acuerdan? De Guadalajara, ¿no? Peña Nieto empezó a cometer verdaderos graves errores. Obrador fue el que los capitalizó mejor y ahí empezamos a ver cómo subía. Pero no había esta fascinación. Tampoco yo me acuerdo de fascinaciones iguales, como por ejemplo Vicente Fox, que también cuando él llegó ganó con una gran expectativa de cambio. Pero no había tanta fascinación por Vicente Fox como sí la hay por López Obrador. Es en serio, la verdad es que es sorprendente lo que sucede ahorita. Y bueno, las encuestas lo reflejan también. Poco a poco, Obrador va subiendo, lento pero seguro, rompiendo su techo cada vez más. Y es que siempre los grandes encuestadores, los expertos, decían, no, Obrador ya llegó a su techo, ya no va a subir más. Ahora, Obrador tiene 30 y tantos puntos, que es su máximo histórico, y de ahí, para afuera. No hay otros mexicanos realmente ya no simpatizan con Obrador, sus negativos van a ser superiores a él, bla, 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 yada, etc. Eso lo vienen diciendo desde hace, ¿qué? 6 meses, 7 meses, que Obrador ya llegó a su techo, y por lo tanto los demás pues van a empezar a subir, lo van a alcanzar. ¿Y qué ha pasado? Incluso en las encuestas de arranque de campaña. Y las medio cucharadas, porque todas las encuestas son medio cucharadas. Empezando por la del Heraldo, pero todas las demás. Es que Obrador ha roto su techo desde hace mucho tiempo. Ya está rondando más de 50 puntos en su preferencia efectiva. En otras palabras, si en México hubiera segunda vuelta, López Obrador ganaría en la primera vuelta. En otras palabras, Obrador va a ser el presidente más votado desde Madero, estoy casi seguro. Obviamente yo no cuento a todos los presidentes priistas que llegaron después. Finalmente ganaban con una abrumadora mayoría, pero bueno, por todo este partido hegemónico. Pero hablando un poquito más para acá, vamos a llamarlo así, desde Cedillo para acá, ¿no? Obrador va a ser el presidente con más votos. Pero sabe que eso no es suficiente. Él necesita no solo llegar a la presidencia, necesita de una mayoría legislativa. Y por eso ha empezado a insistir. Señores que simpatizan conmigo, no solo voten por mí, también voten por los candidatos a diputados federales y senadores de Morena. Tal vez no les caiga muy bien, tal vez será lo que sea. En sus respectivos distritos y estados tendrán algo, porque siempre, claro, todos los candidatos tienen algo que no les cae bien a los mexicanos, ¿no? En particular, si, bueno, yo soy de Tabasco y veo a mi candidato a diputado federal de Morena, oye, es que este cuate me cae mal, es corrupto, o lo que sea. Siempre hay algo. Pero dice Obrador, ¿saben qué? Tal vez tengan razón, pero voten, porque aún así, con ese voto, finalmente vaya a tener una mayoría legislativa en San Lázaro en el Senado. Y si es posible, una mayoría absoluta, y en el mejor de los casos hasta calificada, y por lo tanto voy a poder implementar mi paquete de reformas estructurales velozmente y sin ceder nada. Eso es precisamente el ideal. Obrador, cuando llegó a la Ciudad de México, pudo gobernar muy bien, no solo porque él ganó, sino porque tenía una mayoría legislativa calificada en la Asamblea Legislativa. Eso significó que él pudo, todo lo que realmente pensaba en su proyecto, lo pudo implementar sin conceder nada y sin ceder nada. Porque, ¿qué sucede obviamente cuando tienes una mayoría opositora en el Congreso? Pues tienes que ceder, pues te bloquean las reformas, pues sale esto, pues sale, te apruebo esto, pero tienes que pagarme esto. Pues te apruebo esto, pero esto no me gustó. Y bueno, uno finalmente tienes que aplicar la política. Pero cuando no es así, cuando realmente sí tienes una mayoría legislativa, entonces sí puedes finalmente generar un cambio rápido y de fondo. Sí puede echar, en pocas palabras, con una mayoría calificada, cuando menos una mayoría relativa, o sea, el 50+1 en el Congreso,
puede echar para atrás la reforma educativa y la reforma energética en unos pocos meses, que finalmente son una de sus principales propuestas. Sin esta mayoría, la verdad es que va a haber la iniciativa, pero obviamente enfrente el PAN, el PRD y el PRI van a hacer grupo para que no pase y bueno, finalmente se complique, vamos a llamarle así, reajustar las reformas educativa y energética que son sus principales propuestas de campaña. Pero bueno, regresando al tema principal, en torno a esto es la fascinación mexicana en torno a López Obrador, en torno a un personaje, en torno a lo que diga o haga, en torno a sus aciertos y sus errores. Y a nadie realmente le interesa lo que hagan los demás. En serio, ni a mí, que yo estoy metido en esto, no me interesa. ¿Qué diga José Antonio Meade? ¿Qué diga Ricardo Anaya? ¿Qué diga Margarita Zavala? No nos interesa, honestamente. En cuanto a YouTube, yo les he dicho, yo subo un video de Ricardo Anaya, nadie lo ve. Subo un video de José Antonio Meade, tampoco nadie lo ve. Pero subo un video de López Obrador y es visto, reproducido, compartido por miles. Incluso pues un video atacando crítico, también se vale. Pero también finalmente hay gente que está enojada con Obrador por las circunstancias que sean, pues también ellos se enganchan en estos temas. Esa es la realidad. Es la fascinación por un hombre. Por un tlatoani, dirían, ¿no? Algunos. Pues sí, tal vez sí. Pero ese es el México, nuestro México finalmente, que queremos a un hombre fuerte, con inteligencia, con también, que es lo que queremos también, frente a las amenazas internas y externas, ahorita en particular Donald Trump. Porque, ojo, Obrador ha sido el único que le ha respondido a Donald Trump en esta época de campaña. Mientras los demás, Anaya y Meade, vemos que finalmente no tienen muchos pantalones pues, para enfrentarse a la potencia mundial. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.